Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim, buenos amigos en hebreo. Estamos en la segunda temporada inaugurándola de lo que es la Escuela de Madrijim, la Escuela de Líderes. Hoy tenemos un invitado de honor especial, amigo personal y amigo de toda la comunidad. Él está pastoreando la congregación Casa de Muná, Casa de Fe, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Y todos saben que las temáticas que tratamos en la Escuela de Madrijim tienen que ver con el liderazgo, principalmente como modelo de Yeshua. Así que él el año pasado nos dio una hermosa enseñanza sobre el liderazgo del rey David. Les recomiendo que la vean en nuestro canal de YouTube. Y a continuación va a dar una hermosa enseñanza también sobre el liderazgo del apóstol Pablo. Les recuerdo a aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. A su vez, Pastor Rodrigo, si querés, puedes dar el anuncio de dónde queda tu congregación y los días de reunión, por si alguien de allí los quiere visitar. Cuando quieras, podés comenzar. ¿Nos estás escuchando, Pastor? Vamos a esperar un minuto con una pequeña interferencia. Bueno, Marce, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias a ustedes por la... Ahí estamos. Gracias a Sí, ustedes por la invitación. Ahí estamos. Internet, sí, ok. sí, sí. Se congeló la imagen, pero se te escucha bien. Ah, ok, ok. Es que Ahí está. acá, antes de iniciar, bueno, primero buenas noches a todos. Shalom. Es un gusto estar con ustedes. Estamos acá en la ciudad de Rosario, en Argentina. Estamos pasando un momento de tormenta, entonces la conexión a internet. Y bueno, con ganas de compartir este nuevo año con ustedes. Es un honor, es un privilegio, así como inicié el año pasado, recuerdo hablando de Josué, cerramos el año pasado hablando de David, y fueron dos lindas clases para ustedes, pares, que están liderando o por liderar algún área en la congregación. Así que es un honor para mí también iniciar este segundo año. Y como bien decía Marcelo, vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Peralta, para todos los que me conocen o no me conocen también. Aquí estamos en la ciudad de Rosario, pastoreando la congregación Casa de Muná, como bien decía Marcelo. Eh, Estamos en la calle San Nicolás 624, y nuestros días de reuniones, días viernes y días sábados a las 19 horas, y los días martes, ahora también tenemos nuestros días de oración, nuestros días de agradecimiento, también a las 19. Así que bueno, si hay alguien por Rosario que no congrega en Javerín, es que los esperamos. Y para hablar primeramente de este gran hombre, sinceramente, creo que el Señor puso en el corazón de Marcelo, porque yo siempre me dejo guiar por él. ¿De qué crees que hable? Quiero que hables de esto. Perfecto. Y me ha honrado con hablar de las tres personas, por lo menos de las tres vuelvo y repito, Josué, David y hoy Pablo. De esas tres, Josué y Pablo son claramente mis referentes bíblicamente hablando. El doctor Pablo, podríamos mucho hablar acerca de él. Me gusta a mí mucho llamarlo por su nombre en hebreo, que es Shaul. ¿Ok? Pablo es, para los que saben, le va a resultar más sencillo. Para los que no, la palabra Pablo es un cognomen, como se le suele decir en el mundo griego, en el mundo romano, que era algo absolutamente normal. Un estado de esclavitud, era manumitida o comprada para ser libre, y se le agregaba el nombre de la familia a la que pertenecía. La gens, la familia a la que pertenecía Pablo, se llamaba Emilia, y ellos habían tomado el nombre de todos sus descendientes, se llamaban Pablos o Paulos. Entonces tenemos muchos Paulos ahí en esa familia. Shaul siempre se llamó Shaul, no fue un cambio de nombre lo que él recibió, sino un agregado a su nombre, como tantos otros. No sé, por ejemplo, hasta en el mundo judío en el día de hoy, el profeta Elías se lo conoce como Elías Atishbita, por el lugar de donde él provenía. Eliyahu Hanabí, Elías el profeta. Entonces, no era algo extraño en el mundo judío,
tener estos dos nombres, es decir, su nombre real, que es hebreo, más el nombre que se le agregaba por ser un ciudadano romano, pero libre, como lo fue el apóstol Pablo, cuando él tuvo que sacar su, como decimos en Argentina, cuando tuvo que sacar su chapa de ciudadano romano porque convenía así hacerlo, es que no tuvo ningún temor en decir, hey, cuidado que yo soy ciudadano romano y usted acaba de darme una cachetada, un golpe a mí. ¿Recuerdan esa historia con el centurión romano? Entonces, él era un ciudadano también, o tenía la ciudadanía romana, y ahí le fue agregado su nombre, Paulos, pero siempre se llamó Shaul. Entonces me gusta decirle Shaul, su, su nombre verdadero y de lo cual él nunca se... Hay dos textos que me gustaría compartir, a describir quién él era, cómo él era y comentario, pero voy a compartir ahora por supuesto voy a ir a los Hechos de los Apóstoles, me quiero ubicar para después, aquí en el capítulo 24, versículo 14, Hechos de los Apóstoles 24, 14, la escritura dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto es una de las definiciones, ya terminando el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego en el capítulo 26, verso 22, son los dos textos que quiero compartir por ahora. Él dice en 26, 22 de Hechos, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ya con estos dos textos que estamos compartiendo, es que Pablo habla mucho acerca de sí mismo. Un hombre que amaba la escritura, un hombre que se había tenido ese encuentro con el Señor, del cual hoy no quiero hablar porque creo que muchos ya habrán escuchado acerca del encuentro con el Señor, tanto en el capítulo 9 como lo relata allí, el periodo que suelen decirle de conversión, ¿no es cierto? Inclusive en los subtítulos de las Biblias dice la conversión de Pablo. Yo me encantaría saber en qué se convirtió Pablo, porque cuando antes de tener ese encuentro con el Señor es que Pablo era judío y después del encuentro con el Señor siguió siendo judío. Antes de ese encuentro con el Señor, Pablo era llamado fariseo. Y después de ese encuentro con el Señor, Pablo se siguió llamando a sí mismo fariseo. No dejó de llamarse fariseo. Antes de ese encuentro, muchas cosas que sucedieron en su vida, luego de ese encuentro, siguieron sucediendo, como por ejemplo, respetar lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Lo que hizo el Señor en la vida de Pablo, yo suelo llamarlo así de una manera irónica, porque estamos, vuelvo y digo, estamos entre pares. Digo, lo que hizo el Señor fue ponerle los patitos en fila. Los patitos los tenía, las ideas estaban, lo tenía bastante clara. De hecho, era un hombre que dice la escritura que estudió a los pies de Gamaliel. Cuando uno estudia la vida de Gamaliel es que se va a quedar asombrado, se va a quedar pasmado, porque Gamaliel era el líder, nada más y nada menos en esa época, que del Senado que estaba en el templo y juzgaba a todo Israel. Ese hombre sabio, el primer hombre llamado Rabán, Gamaliel, en realidad su nombre en hebreo es Gamliel, Gamliel la saqué en el viejo o el anciano, y no solo por los años que tenía, sino porque no tenía ni una de las canas que tenía en vano. Un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento. Ese hombre fue el maestro de Pablo. Pablo, tomando todas estas enseñanzas, lo que le faltaba era que le pongan las ideas y se las clarifiquen un poco, pero las ideas estaban. Pablo siguió siendo judío, Pablo siguió siendo de la tribu de Benjamín, Pablo siguió siendo un fariseo, porque él a sí mismo se describe. No es que nosotros estemos descubriendo algo hoy, pero sí que el Señor intervino en su vida
para acomodar un poco, este me será un instrumento útil en mis manos. Llevará mi palabra no solamente aquí adentro, sino también hacia afuera. Y este hombre, Pablo, hablando del privilegio de hablarle a los futuros líderes, si hay algo que nosotros amamos, los que hoy ya estamos mentoreando, los que hoy ya estamos pastoreando, los que hoy ya estamos en lugares de privilegio, es que amamos que la gente tenga carácter. A mí me gusta la gente con carácter. A mí me gusta que alguien me diga: ¿usted por qué dijo eso, pastor? Bueno, yo lo dije por esto y argumento. Porque hay algo que he aprendido hace varios años atrás. Hay un libro que se llama La ética de los padres. Es un libro muy lindo y en los cuales dice, ahí hace una pregunta y dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Es una pregunta. ¿A quién se le puede llamar sabio? Y el libro obviamente que brinda la respuesta y dice lo siguiente: sabio es aquel que aprende de todo hombre. Porque ¿cómo aprendemos de todo hombre? Y aprendemos de todo hombre porque podemos hacer, aún el que haga lo bueno o el que haga lo malo, es que nosotros vamos a aprender. El que hace lo bueno, tenemos ejemplo para también imitar. Y el que hace lo malo, es que tenemos ejemplo para no seguir esos pasos o esas maneras o esas obras que hace esa persona. A eso se le considera una persona sabia. Y hoy nos estamos edificando también en esto. El apóstol Pablo, cuando yo hablo de carácter, el apóstol Pablo tiene algo maravilloso. Saben que en uno de sus primeros viajes misioneros, allí por el capítulo 12 del libro de los Hechos, que es el tema central del cual yo quiero compartirles. Yo sé que ustedes ya saben quién es Pablo, yo sé que ustedes saben de dónde viene Pablo, ese encuentro que tuvo con el Señor, su llamado, hacia dónde iba Pablo. Yo quiero rescatarles el carácter de Pablo. A mí me gusta la gente que tiene carácter fuerte. Marcelo es un hombre de carácter fuerte. Nos conocemos. A veces nos entramos en cortocircuito nosotros también. Ahí cuando estuve visitándolo en Villa Crespo hace un tiempo largo atrás, que pudimos compartir muchas horas juntos, es que hablábamos de la escritura, nos deleitábamos en ella y por ahí nos chocábamos también, pero aprendemos mutuamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 11 y 12, ¿ok? 12, 11 y 12, el libro de los Hechos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba contra mí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, ¿ok? La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos muchos orando. Mire, el contexto de esto, usted después lo puede ir y chequear. Pedro había sido encarcelado, esa famosa historia en la cual un ángel abre las prisiones, rompe los candados, los guardias de la cárcel es que quedaron ahí momificados por un tiempo determinado. Sale Pedro, llega hasta una determinada casa de una mujer, la cual no tenemos mucha información acerca de la mujer, pero tenemos información acerca que era la mamá de un hombre llamado Juan Marcos, el que nosotros conocemos en el Evangelio de Marcos. Es el mismo. Ahí estaban los discípulos reunidos con no solamente hombres, sino también mujeres, orando para la pronta liberación del apóstol Pedro, que es lo que termina sucediendo. Este hombre, Juan Marcos, es del cual yo quiero hablarles un poquito hoy, con su relación con el apóstol Pablo. En el capítulo 12, verso 24, poquitito más adelante de lo que hemos leído recién, dice la escritura: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saúl, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo también a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Juan Marcos era un hombre bien visto dentro del pueblo, dentro de los creyentes. Su casa era una casa de oración, su madre era una mujer de oración, su familia era una mujer, su familia era gente creyente,
de la cual también brindaban lugar para que ahí se hagan rogativas, para ahí tener reunión. Recuerden que la iglesia estaba siendo absolutamente perseguida, es decir, que mostraban coraje, mostraban valentía, mostraban no tener temor a la muerte, porque en definitiva, si los encontraban que ellos estaban allí, es que los iban a matar, eso era sabido. Y este hombre, Juan Marcos, ahora se va a sumar a las dos grandes eminencias que están surgiendo, como el apóstol Saúl, Pablos y Bernabé. ¿Ok? Entonces vamos a seguir la línea con este hombre. Puso su casa como una casa de oración, ahora también se une al equipo que va a salir a los viajes misioneros a seguir predicando la palabra del gran rey con el gran Pablo. Hechos capítulo 13, verso 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿Ok? Tenemos tres eventos. Los protagonistas principales, que primero es Pablo, hoy vamos a hablar acerca de Pablo. Pero Pablo va a tener un compañero, ese compañero es Bernabé, y ellos deciden ahora traer consigo también a Juan Marcos. Juan Marcos es el que ponía la casa, Juan Marcos es el que se une a ellos, Juan Marcos es el que viaja con ellos, y Juan Marcos es el que dice yo me vuelvo a Jerusalén. Los viajes misioneros, ¿saben qué? Los viajes misioneros es que no son fáciles, ¿eh? Acá creo que Marcelo está criando líderes y creándolos para que el día de mañana también, como él dijo antes de que iniciemos, Vamos a esperar a ver si se restablece la conexión. este mensaje, dijo, así como le tocó a Pablo un día poder viajar conmigo, y bueno, hay que estar, son de hoteles 5 estrellas, ¿eh? Ahí volví. Sí, sí. ¿Vos me decís si volví? Si te pido, Rodrigo, si podés repetir la última frase cuando Marce, dijiste que se están ¿estoy? preparando líderes para viajar porque no salió por el tema de la señal. Si te Perfecto. acordás, el último pensamiento, si lo puedes repetir. Decía que así como un día le tocó a Pablo viajar con Marcelo hacia Rosario, ¿ok? Pablo También Villamor. él mencionó que alguno de ustedes el día de mañana tal vez el Señor los llame a hacer el mismo servicio. Digo, no siempre los viajes misioneros son en hoteles 5 estrellas o 4 estrellas, sino que muchas veces quien les habla nos ha tocado pasar ese tipo de viajes y no la hemos pasado del todo bien a los lugares que nos han tocado ir. No siempre nos esperaban de la mejor manera, no siempre nos esperaban. Por ejemplo, te invitaban, pero no te esperaban, es decir, que vos tenías que andar ahí como viendo como un lugar donde dormir. No siempre un montón de cosas, no siempre había para comer, no siempre había una cama, no siempre había una frazada, no siempre habría un aire acondicionado. Nos ha tocado muchas veces viajar a la provincia de Chaco acá en enero con unos, ¿cuándo? 48 grados, así, mínimo, y ahí íbamos por 3, 4 años consecutivos en verano. Nos ha tocado ir a la provincia de Corrientes, nos ha tocado ir a la provincia de Mendoza, nos ha tocado viajar muchos kilómetros, gracias al Señor, como para yo hoy poder también tratar de colaborarle a Marcos. Marcos, ¿por qué te volviste cuando estabas con Pablo? ¿Por qué se volvió? ¿Por qué se pegó la vuelta a Jerusalén? ¿No habrá habido comodidades en los viajes? ¿No se habrá sentido o habrá sentido que extrañaba a la familia? ¿No habrá estado a gusto con la comida? Vieron que en ese tiempo los judíos también tenían un tema con la comida, de eso habla Pablo a los corintios también. ¿No se habrá sentido cómodo predicándole a los gentiles? ¿No se habrá sentido cómodo predicándole a gente que él creía que no era digna de recibir el mensaje? Son preguntas que yo me fui haciendo del por qué la decisión que toma Juan Marcos de volverse a casa. Pero el gran Pablo, junto a Bernabé, ellos que deciden seguir adelante.
deciden seguir el rumbo y deciden seguir, así se dice, la misión que el rey les había encomendado. Recién estaban saliendo a su primer viaje misionero y estaban con este inconveniente ya de entrada de un hombre que se les volvió atrás, como fue Juan Marcos. Hechos capítulo 15, verso 36, ¿ok? Al 41, son unos cuantos textos ahí, pero dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, ellos dos siguieron adelante, ¿ok? Pablo y Bernabé, como si nada. Pablo dijo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades a las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que se les había vuelto. Ahora Bernabé dice, vamos a llevarlo de nuevo con nosotros. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Y hubo desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro y Pablo eligió a Silas y salió hacia del Señor, pasó por Siria, por Cilicia, confirmando las iglesias. Así que tenemos la separación del gran dúo aquí. Porque el gran dúo, nosotros que estamos aquí conocemos la historia, por ejemplo, de las canciones de Pablo y Silas en la cárcel. Y si las hemos escuchado predicar, cuando cantaban himnos y cómo se gozaban en medio de la tribulación y a pesar de los problemas que tenían, no había empezado así la cosa. No era Pablo y Silas la pareja titular de la cual tenían que ir a predicar a uno u otro lado. La pareja titular era Pablo y Bernabé, pero tuvieron un conflicto allí. Tuvieron un conflicto. Uno miraba las cosas de una manera, el otro miraba las cosas de otra manera. Y la escritura dice, por ejemplo, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Acá no había acuerdo. Y vemos que Bernabé fue para un lado y vemos que Pablo fue para el otro. Así rápidamente, si yo les llego a preguntar a ustedes alguna historia que me cuenten de Bernabé, es que probablemente no se acuerden de ninguna. Pero si les pregunto a ustedes, ¿alguna historia que se acuerden de Pablo después de este evento? Es que todavía tenemos por delante casi 10 capítulos más para seguir aprendiendo de él, y no de Bernabé. El ser de Pablo, la manera de ser, la manera de pensar, la manera de pararse, la manera en la cual se puso firme ante una situación de la cual ameritaba ponerse firme, es la que saca a relucir el carácter más íntimo de cualquier líder que quiere llegar a algo. Y ese algo no es por mérito propio y ese algo no es por vanagloria propia. Ese algo tiene muchas veces que ver con lo que el Señor nos ha encomendado hacer. La firmeza que nosotros debemos tener ante las situaciones que el Señor nos envía a hacer es que en el medio va a haber problemas. Es que en el medio puede haber discusiones. Es que en el medio puede haber desencuentros. Es que en el medio a veces se interpone la familia. Es que en el medio a veces los sentimientos o las emociones nos juegan algún tipo de mala pasada. ¿Saben por qué hablo de esto? Porque resulta que Bernabé era el tío de Marcos. Eran parientes. Y tal vez a Bernabé le jugó una mala pasada el que un familiar se había comportado mal y a veces la misericordia mal entendida es que nos lleva a poner por delante cosas a nosotros que solo por estima, solo por amor, solo porque es un ser querido, pero no es eso lo que el Señor quería. El Señor no quería que Marcos se vuelva atrás. Marcos se volvió atrás. La Escritura dice que aquel que se volviera atrás no me agradará, no agradará mi alma, así lo declara la Escritura. Y Marcos en un viaje se volvió atrás. Por eso hay que descartarlo para siempre. Es que no. Pero ahora es como en el fútbol. Ahora tendrá que esperar en el banco de suplentes a tener una nueva oportunidad.
Pero esa nueva oportunidad ahora tendrá que ganársela nuevamente. Esa nueva oportunidad es que a veces nosotros damos un paso para adelante y damos 10 para atrás. Eso es lo que le pasó a Marcos y Pablo lo entendía muy bien. Pablo cuando decía, por ejemplo, en la escritura, mire, yo estoy crucificado juntamente con Mashiach. ¿Qué significa el coleando? Mashiach ya no estaba y Pablo sí estaba, pero él dice, yo estoy crucificado con él. Mi manera de pensar, mis emociones, mis sentimientos, es que están muertos, porque ya no vivo yo, ahora él vive en mí. Y si él me dijo que teníamos que viajar hacia la derecha, es que viajaremos hacia la derecha, esté quien esté. Y si me dijo que tenía que viajar a la izquierda y hay oposiciones que tendremos que atravesar eso. Recuerden que Pablo en un momento determinado va en un viaje misionero y le dice, me gustaría ir a predicar allá. Y viene, dice la escritura, y vino el Espíritu Santo y le prohibió ir a predicar ahí. Y eso que Pablo quería ir. ¿Está mal predicar? Pero es que no, si a eso salían. Pero el Espíritu Santo no lo dejó. Ruach HaKodesh no le permitió ir a predicar a ese lugar. Y Pablo entendió el mensaje y Pablo sabía que no era conforme a lo que él quería o pensaba, sino conforme a lo que Dios le enviaba. Nosotros como líderes tenemos que interpretar esta parte. Tenemos que no ser Bernabé en esta ocasión y sí ser Pablo en esta ocasión. Pablo acá ante los ojos humanos puede ser, este es un hombre que no brinda segundas oportunidades, porque no tuvo segunda oportunidad, en este momento hablando, no tuvo segunda oportunidad. Ante los ojos del sistema puede decir cualquiera de los que estamos aquí o de los de afuera, es que decir, che, es bravo este Pablo. Y cualquier otro diría, qué bueno que es Bernabé, mira cómo fue, mira cómo trató de restaurar su vida, mira cómo que lo volvió a buscar. Y bueno, contemos la historia de Bernabé. A ver, ¿cómo sigue la historia de Bernabé? No está. Pero sí tenemos la historia de Pablo. Sí tenemos la historia de Pablo ahora con Silas. Sí tenemos todos los viajes misioneros que siguió haciendo después de esto. Sí tenemos a este gran hombre, inclusive hasta los últimos días de su vida, que la escritura nos va a relatar todo lo que le sucedió, hasta cómo terminó preso allí en Roma. Esto tiene que ser para nosotros algo movilizante. Esto tiene que ser para nosotros algo que saque a relucir nuevamente ese fervor que Pablo tenía, ese amor por la escritura. Por eso son los primeros dos textos que leímos. No haciendo nada fuera de lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas. Y así se dijo, así se hace. ¿Qué va a hacer mi amigo? Mire, a mí me hubiera gustado hacerlo de otra manera. A mí también me hubiera gustado ir a abrazarte, Marcos, y que vuelvas conmigo, pero no, no podemos caminar juntos en este momento. En este momento me serías de tropiezo. Y la historia queda ahí, es que todavía no queda ahí, pero sí lo que estamos sacando a relucir es el carácter de Pablo. Carácter fuerte, carácter que no se doblega, un carácter como todos los grandes hombres y líderes de la escritura han tenido. Carácter que ante la adversidad no se doblega. Los líderes tenemos nuestras debilidades, los líderes tenemos nuestros cansancios, los líderes tenemos nuestras flaquezas, pero nos apoyamos mutuamente y avanzamos. No dejamos, no tiramos la toalla, no somos gente que abandona, somos personas que vamos hacia adelante y que cuando la escritura nos enseña y dice, si hay alguno de entre ustedes que está cansado o está fatigado, lleve con él. La escritura nos va a decir, esto se llama drash, cuando uno junta dos o tres versículos distintos en distintos lugares para armar una oración. Si alguno está cansado, es que tome con él su carga, llévela en sus hombros, con él no 1 milla, 2 millas si es necesario, no 1 kilómetro, 2 kilómetros. Vamos para adelante, mi amigo, no te me podés quedar, te necesitamos. Es que el rey que te llamó en algún momento te va a fortalecer. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. No dejes, no abandones la obra que Él te mandó a hacer. Nosotros no somos de esas personas. Hay mucho camino por recorrer.
El Señor no fue a buscar otro Moisés, el Señor no fue a buscar otro Elías, se le metió adentro de la cueva a Elías para sacarlo de ahí. ¿Podría haber buscado otro? Obvio. ¿Podría haber ido a buscar otro Moisés cuando tuvo que ir a pagar a Madián 40 años su condena y el pueblo tuvo que quedarse ahí esperando? Es que podría haber levantado otro Dios, pero no. A los ojos humanos podría haber Dios hecho eso, pero Dios lo había elegido a Moisés. A los ojos humanos Dios podría haber levantado otro profeta. De hecho, después que muere Elías, viene Eliseo. Lo podría haber levantado antes a Eliseo y Elías, si te querés quedar en la cueva, es que quédate en la cueva, pero no. Ahí se metió Dios a buscarlo. Elías, vamos. En tu debilidad yo me hago fuerte. Largo camino te resta, come y bebe. Así de la misma manera es que no vamos a encontrar a Pablo yéndose a las cuevas. No vamos a encontrar a Pablo escondiéndose de aquello que le había sido encomendado. Pablo había aprendido de un texto que él mismo nos dejó escrito. Y él dijo lo siguiente: todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Si vemos que este cometió un error, es que, bueno, ahora a mí me sirve para no cometer ese mismo error. Si lo veo a Elías escondiéndose en una cueva, es que me sirve a mí para no ir a esconderme en una cueva. Ahí iba Pablo. Iba en pos, con su mirada puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fidelidad. Segunda carta de Timoteo en su capítulo 4, en su verso 9, ¿ok? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para la obra del ministerio. Y aquí vamos encontrando a lo que yo le doy a llamar el reencuentro. En aquel tiempo, Marcos no era útil al lado de Pablo. Y ahora Pablo dice: ahora sí le vamos a levantar la sanción. Ahora sí lo vamos a traer porque ahora su carácter vemos que es distinto. La escritura dice: por los frutos conocemos al árbol. Ahora veo que el árbol anda bien y es que podemos volver a caminar juntos. Dentro de las características de un buen líder es que lo importante es saber que nuestro carácter, el de los líderes, no estoy hablando del pueblo, estoy hablándoles a líderes. En nosotros no puede haber nunca resquemores guardados en nuestro corazón que el día de mañana lo saquemos de ahí y le digamos: ¿te acordás cuando vos me dijiste? ¿Te acordás cuando vos me hiciste? ¿Te acordás cuando nos dejaste en el viaje que íbamos con tu tío Bernabé y vos te quisiste volver a Jerusalén? De hecho, te volviste y nos dejaste solos. No había rencor en Pablo, no había tristeza, no había congoja, no había odio, no había resentimiento en ese hombre. Dice: ahora me es útil, en aquel tiempo no lo era. Hoy sí lo necesito. Tráiganlo con ustedes. Tráiganlo, que lo necesito. Que venga. Y entonces ahora el líder que lo veíamos allá, que parecía que no había segunda oportunidades. El líder Pablo, que lo veíamos ahí con cara de bulldog francés, con cara de perro, con cara de malo, que lo veíamos tajante, también le vemos su otro lado. Le vemos el lado en el cual, hey, acá adentro, que no guardo nada, no guardo rencores, somos útiles, todos somos miembros del mismo cuerpo y todos nos necesitamos entre todos. La cabeza tiene el mismo valor que el dedo chiquito, y el dedo chiquito, la escritura dice, de hecho, tiene más valor que la cabeza. Los miembros es que dentro del cuerpo del Señor son los más útiles. Si no fuera por ellos, es que no nos sostenemos. Acá vemos el carácter de Pablo también. Ese hombre que cuando tenía que ser duro era duro,
Cuando tenía que ser tajante, era tajante. Pero cuando tenía que bajar los decibeles y decir, hey, ahora me lo van a buscar porque lo necesito, es que lo hacía sin ningún problema. Y ahí vemos la humildad de un líder. Un líder, cuando hablamos de humildad, también tiene estas cosas. Esto es un signo de humildad. Esto es claramente un fruto de la humildad. Claramente, visiblemente es un fruto de una persona humilde que no tiene problema en bajar la guardia si es necesario. Es como muchas veces nos pasa, nos pasó o nos pasará. De a veces dar el primer paso y decir, mire, si yo me equivoqué en algo es que le pido perdón. Estás sabiendo que no te equivocaste vos, estás sabiendo que vos no fuiste, pero a veces para reconciliar una situación es que das el primer paso. Es que seguramente Marcos no hubiese querido venir nuevamente hacia Pablo. Ya lo había descartado una vez. Pero ahora es Pablo quien dice, tranquilo Marcos, ahí te mando a buscar porque ahora me eres útil en la obra del ministerio. Miren todo lo que estamos aprendiendo acerca de la vida de este hombre. ¿De cuál? De Pablo sobre todas las cosas. Ahí tenía un discípulo, Pablo, un discípulo que lo estaban queriendo formar para líder, pero a veces se iba para atrás. A veces se escondía de las responsabilidades. Bueno, no será en esta oportunidad. Vamos a dejar pasar el tiempo. Vamos a ver cómo sigue el árbol. Ahora está verde, pero va a haber un tiempo, va a haber una estación, va a haber un momento determinado en el cual el fruto tiene que comenzar a madurar, el fruto tiene que comenzar a verse, el fruto tiene que, como dijo Mashiach cuando le daba vuelta a la higuera por 3 años, no puede ser que cada vez que vengo a comer de este árbol no tiene nada para darme. Ahí estaba el gran apóstol Pablo, hablándole también y dejándole una enseñanza de vida a este hombre conocido como Juan Marcos. Termino con Colosenses capítulo 4, verso 10. Carta a los Colosenses, su capítulo 4, verso 10 dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda. Y Marcos, ¿eh? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si él fuera a ustedes, recíbanle. Mire cómo fuimos haciendo todo la línea cronológica. Desde que se congregaban en la casa de Juan Marcos, hasta que se unió él a Bernabé y a Pablo, hasta que fueron a su primer viaje misionero, hasta que este dijo, yo al segundo viaje no voy, yo me vuelvo a Jerusalén, y a partir de ahí siguieron Bernabé y Pablo juntos, pero ya antes de partir al próximo viaje es que viene la ruptura y viene el encuentro entre Pablo y Silas. Y ahora viene el llamado, tráiganmelo de nuevo. Y ahora ya no es solamente tráiganmelo de nuevo, ahora Marcos ya estaba ahí y recibido mandamientos. Si él va a ustedes, recíbanlo, pero por ahora está conmigo. Sigue aprendiendo. Por ahora está conmigo. Sigue siendo enseñado por mí. Por ahora está conmigo, porque subsanó el error que había cometido en otro tiempo. Un buen líder es capaz de restaurar. Un buen líder sabe cómo sanar a un hermano. Un buen líder sabe cuándo hablar y cuándo callar. Un buen líder sabe escuchar. Un buen líder sabe lo que su discípulo necesita. Sabe cómo brindarle un refrigerio para su vida. Y un buen líder también sabe disciplinar, pero también sabe cuándo, en vez de dar un barazo, dar un abrazo. Eso para nosotros tiene que quedar como enseñanza. Yo soy un hombre que ama la vida del apóstol Pablo. Me encanta todo lo que él ha hecho, me encanta lo que hace, me encanta que él diga, yo no me aparto de la Torá ni a derecha ni a izquierda, me encanta la teología que él tiene, la maestría que él tiene, cómo dominaba la lengua hebrea cuando era necesario y cuando también era necesario hablaba en griego. Me encanta toda esa parte, pero también me gusta sacar a relucir valores que por ahí no se veían. Cuando tenía que ser severo era severo. Cuando tenía que ser dócil era dócil. Eso es ser un buen líder.
tener la inteligencia, la sabiduría para manejar los tiempos, para saber que lo que tiene que prevalecer siempre en nosotros es el mandato que el rey nos ha encomendado. Ante eso es que no negociamos. No se negocia lo que el rey nos dijo. Si el rey nos dijo tenemos que seguir de viaje misionero, usted no quiere venir, bueno, se quedará, pero el viaje se tiene que hacer. Tenemos que ir, tenemos que alcanzar a esas personas, tenemos que cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, porque el propósito al cual hemos sido llamados no es conforme a lo que nosotros creemos o pensamos. Nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito. El propósito es de Él, y Él en nuestras vidas es que hará y seguirá haciendo. Así que mis estimados pares, queridos amigos, líderes, rescatemos este valor de Pablo, este valor de que cuando tuvo que ser mano dura, fue mano dura, cuando tuvo que ser manso, fue manso, cuando tuvo que ir con la espada, fue con la espada, y cuando tuvo que sanar la herida, sanó la herida. Cuando tuvo que decir, ahora no, ¿vos querés venir ahora? Ahora no. Supo decir que no, pero también supo decir, vení ahora sí, te necesito. Y esas palabras seguramente en el corazón de Marcos habrán sido un tremendo refrigerio. A partir de ahí es que no vemos más un error de Marcos. No solamente que no vemos más un error de Marcos, sino que además vemos escrito un evangelio por Marcos. Porque el evangelio no lo escribió antes, el evangelio lo escribió después de todo esto, de haber sido enseñado por un gran maestro, como lo fue el apóstol Pablo. Así esperemos que muchos de casa de Emuná y que de Javerim Tobim, muchos maestros así también puedan surgir, porque el pueblo los necesita. Muchas gracias por la oportunidad y que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias al Señor por la vida del pastor Rodrigo, por la enseñanza que nos dio, inspirado en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo del Señor. Un gran aprendizaje sobre la vida, el perfil y el carácter del líder del apóstol Pablo, el Elías, como se dice en hebreo, el enviado. Yo quiero citar un pasaje donde Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy del Mashiach. Y si hay alguien que imitó muy bien el perfil de Yeshua fue justamente el apóstol Pablo. Me parece que con esta enseñanza el pastor Rodrigo describió perfectamente cómo era ese perfil y ese carácter, que es el perfil de líderes que el Señor quiere formar en nosotros, que obviamente deriva del modelo tomado de Yeshua. Así que una gran enseñanza que fue de mucha bendición para todos nosotros. Lo bendecimos al pastor Rodrigo, a su familia y a toda su congregación allá en la ciudad de Rosario. Bien, para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jabrín Tobim, pueden escribir, como dijimos al principio, un mail a comunidadjabríntobim@gmail.com, y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Nos encontramos, si Dios quiere, en la próxima enseñanza, en el próximo Kabbalat Shabbat por Zoom. Ya el pastor Rodrigo dio la dirección de Casa de Muná, Casa de Fe, donde él está pastoreando. Los que están cerca allí de la ciudad de Rosario, obviamente están invitados a conocer la congregación. Bendiciones a todos. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.